Damos inicio a la conferencia Ciudadanía Digital, Inteligencia Artificial y Ciudades 1000 en América Latina y Caribe, a cargo de Felipe Chivas, esto en el marco del 10º ciclo de estudios especializados en comunicación de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, ABOIC. Esta vez estará como moderadora Marta Paz. Ella es comunicadora social con máster en Comunicación y Cultura en Ciencias y Tecnología de la Universidad de Salamanca, España. Su experiencia periodística de 15 años ha abarcado inicialmente la televisión y luego la prensa. Fue defensora del lector del diario El Deber. Actualmente trabaja en la Universidad Evangélica Boliviana, donde es decana de la Facultad de Comunicación y Cultura. Tiene varios libros y artículos publicados en el área. Ha presidido durante 4 años la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación Social, AVOX, y durante 6 ha formado parte del Consejo directivo de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX, a cargo de la región andina. Muchas gracias, Yorgeli. Bueno, ciudadanía digital, inteligencia artificial y ciudades. ¿Será que hay relación entre estas tres cosas? Ciudadanía digital, inteligencia artificial y ciudades. Claro que sí. ¿Es posible una armonía entre estos tres asuntos? Claro que sí. Felipe Chivas estará con nosotros hoy para mostrarnos que esto es posible como representante de UNESCO 1000 Alliance para América Latina y el Caribe. Entonces voy a presentarlo. Felipe Chivas es el coordinador del Comité para América Latina y el Caribe de UNESCO 1000 Alliance. Trabaja para fomentar la red de ciudades AMI. AMI significa la alfabetización mediática e informacional, o 1000 Cities se dice en inglés, ¿no? Que significa lo mismo. Es profesor libre docente de la Universidad de São Paulo, la USP. Es autor de 29 libros publicados en varios idiomas y diferentes países, muchos de ellos recomendados por la UNESCO, precisamente libros para hablar de ciudades inteligentes, entre otros, como barreras culturales en la comunicación y dimensiones de la creatividad. Uno de sus últimos libros, y lo presento aquí, es este que lo presentó, en realidad es coeditor en Buenos Aires hace unas semanas apenas, en el encuentro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Felipe Chivas también coordina un equipo de investigación y consultoría con el que ha brindado asesoría a alcaldías, a instituciones de educación, a ONGs, a agencias de comunicación, empresas y startups brasileñas e internacionales. Es coautor de una aplicación digital que se llama 1000 Cities Metrics para evaluar los indicadores y métricas de las ciudades AMI. Bienvenido, Felipe. Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí digitalmente y claro que muy presencialmente, calurosamente cerca de ustedes. Me encanta realmente estar en este espacio. Quiero agradecer, por supuesto, a todos los organizadores del evento, en especial a la profesora Marta Paz, que ha sido tan gentil en hacernos esta invitación. Tuve la oportunidad de conocerla precisamente en una presentación esa hecha de un mes, estaban precisamente en Buenos Aires, en el evento de ALAIC, y donde tuve el placer de conocer a la profesora Marta, y estaban presentes también, en este caso, Rosa María González, de consejera de comunicación para América Latina y Caribe. En ese panel estaba también el coeditor Sebastián Novominsky, que estuvo también presente. Y bueno, por supuesto, la defensora del público de Argentina, Miriam Levin, y además de otros autores que fue una mesa muy interesante y que, bueno, nos permitió entrar en contacto con esta organización y este evento tan importante y tan, vamos a decir así, tan definitivo, dado que es un evento que ya está en su 10ª sesión y por supuesto ya está haciéndose una tradición en Bolivia y quién sabe también en América Latina. Me gustaría mucho compartir con ustedes, además de mi agradecimiento, un poco de conocimiento, es decir, un poco de informaciones interesantes sobre esa nuestra América Latina en esos 3 factores o elementos que muy bien mencionó la profesora Marta Paz.
Evidentemente tenemos tres elementos que parecen disruptivos o diferentes, pero que tienen toda una conexión que vamos a mostrar. Precisamente ya están viendo ustedes la primera slide y ustedes ven que estamos hablando de ciudadanía digital, inteligencia artificial y ciudades 1000 o con Media and Information Literacy o con alfabetización mediática e informacional, más con una visión latinoamericana. Y tiene un paréntesis, esa mi título de mi conferencia de hoy, que es entre ceros y uno o entre 0 y 1. Y es que y mi pregunta es, y voy a después yo responderla y también se la hago a los que me escuchan. ¿Será que todo está entre ceros y uno cuando hablamos de ciudadanía digital, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de computadores y ciudades inteligentes o ciudades 1000, que es un concepto nuevo lanzado por UNESCO que habla de ciudades que superan un poco esa visión de ciudades inteligentes? Bueno, esa es mi pregunta, esa es mi provocación inicial. Espero que se responda durante mis presentaciones, perdón, mis slides o mis diapositivas, y que se responda también, claro, con las participaciones de ustedes. Esperamos que todos también a través del chat, a través de sus opiniones, que escriban y sus preguntas también después del final de esta breve presentación, tengamos una interacción que nos permita aclararnos esta pregunta, que es una provocación que les hago a ustedes. Bueno, continuando, como ustedes ven aquí, ven a una caricatura en la cual se ve un paciente sentado y hablando con un computador. Como ustedes ven, esto puede ser algo polémico y algo, vamos a decir así, bastante significativo, porque muchas veces les confesamos nuestros problemas a Google o a un computador sin querer cuando hacemos consultas o cuando de repente en una red social como Facebook o Instagram, colocamos una foto que está de alguna manera diciendo cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo queremos que sea nuestro mundo, nuestras relaciones o nuestra ciudad. Entonces, esta caricatura es muy significativa y habla de cómo hasta hoy están creándose nuevas profesiones y cómo hoy también hasta la psicología está tomando un carácter nuevo. Y sobre eso vamos a hablar incluso en esta presentación, donde vamos a presentar un caso de inteligencia artificial en la cual para el diagnóstico psicológico también se utiliza esta herramienta, la inteligencia artificial, y con una visión latinoamericana para conseguir resultados. Bueno, continuando, nos gustaría comentar que tenemos un punto de partida importantísimo en las declaraciones realizadas por la directora general de UNESCO, señora Audrey Azoulay, que este año en Punta del Este, en un evento excelente en el cual tuve la oportunidad de participar y donde lanzamos ese libro que fue ahora citado por Marta Paz y por mí, la señora Audrey Azoulay declaró que tanto desde la declaración de Windhoek más 30, que fue el año pasado, como desde el momento actual, la UNESCO ha aplicado todo un conjunto de políticas, y ahora voy a citar textual, realizando investigaciones sobre modelos de negocio sostenibles para los medios de comunicación y prestando especial atención a la alfabetización mediática e informacional en los sistemas educativos. Y precisamente sobre la utilización de la alfabetización mediática e informacional en los sistemas educativos y específicamente con la herramienta de la inteligencia artificial dentro del contexto de las ciudades 1000, va a ser precisamente mi exposición durante el día de hoy. Continuando, queremos decir que otro punto de partida importante, además del anterior, es precisamente la Agenda 2030. Como ustedes saben, tiene 17 objetivos que son esenciales y que están presentes también dentro de toda nuestra proyección. Pero, por supuesto, priorizando varios objetivos dentro de esta proyección que busca potencializar la inteligencia artificial, como ya sabemos, y una visión de la ciudad que integre las tecnologías, pero que también integre la educación para estas nuevas tecnologías, para toda la población y no apenas para un sector específico. Entonces, por eso destacamos aquí el objetivo de educación, una educación diferente
que es uno de los principales dentro de los 17 objetivos. Y destacamos también el objetivo número 11, que habla precisamente de crear ciudades sostenibles o sustentables y barrios y comunidades sustentables. Dentro de todos esos objetivos, estos dos son muy importantes. Bueno, continuando, podemos decir que la alfabetización mediática e informacional, según definiciones de diversos autores, entre las cuales destaca esta definición que ahora quiero compartir con ustedes, de Muratova, Grisle y Nizamedova, precisamente se caracteriza porque es una nueva forma de educar que prioriza sobre todo un conjunto de habilidades y competencias direccionadas para el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Es decir, tratar de saber entender la realidad, pero también no solamente comprender y entender la realidad, sino también transformarla y creativamente, innovadoramente, en todos los ámbitos, tanto en ámbitos digitales como en ámbitos físicos o en ámbitos híbridos, que en realidad es el mundo que estamos viviendo la mayoría de nosotros. Pero este concepto, por supuesto, que estamos ahora citando, también convoca a todo un conjunto de actores para tratar de hacer un diálogo intercultural y trata, por supuesto, de unir en este proceso a gobernantes, hacedores de política, educadores, alumnos, y sus alumnos, por supuesto, las empresas, sobre todo hoy, las empresas que se manifiestan a través de plataformas, los influencers y todo otro conjunto de actores sociales, incluso podemos citar a los artistas, y es claro también al ciudadano común, es decir, a la persona simple y sencilla que recibe todas estas influencias educativas dentro y fuera de la escuela, dentro y fuera de la internet. Y es claro que, por supuesto, estamos hablando también de priorizar en ese espacio híbrido que crea la alfabetización mediática informacional cuando se utiliza bien utilizada. Estamos hablando de priorizar y dar respuesta a las demandas de las personas que tienen determinada limitación física, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en esa slide que estamos compartiendo ahora, una persona que tenga determinada, que se creen aplicativos a través incluso de la inteligencia artificial, que permitan que personas que tienen determinada limitación física puedan potencializar sus capacidades y puedan realizar sus objetivos. También priorizar a las llamadas minorías o grupos vulnerables, que a veces son mayoría. Y estamos hablando de las mujeres, de las personas que tienen manifestaciones o LGBTI. Estamos hablando también de etnias a veces no privilegiadas, etnias a veces indígenas, etnias de diversas, y también estamos hablando, por supuesto, también de dar espacio para las comunidades negras, las diversidades religiosas, es decir, no solamente una religión en específico, sino también dar espacio para otras en ese hermoso arcoíris que es la cultura, para trascender barreras culturales en la comunicación, ¿no? Es decir, y todo esto puede ser utilizado a través de la inteligencia artificial para construir una ciudad que sea un crisol, que realmente muestre todas esas diversidades con equidad. Y no decimos con igualdad, porque realmente todos no somos iguales, pero podemos decir que sí con equidad. ¿Y equidad de qué? Equidad de derechos, de deberes y de manifestaciones ciudadanas. Es importante entender que la alfabetización mediática informacional es un concepto que viene a ayudarnos con la democracia, que viene a ayudarnos para entender mejor la realidad política, más también la realidad social, la realidad cultural y, bueno, también hasta la realidad económica. Podemos hablar también de ciudadanía digital financiera o ciudadanía financiera, que es muy importante, porque si no tenemos dominio de cómo manejar nuestro salario o nuestras inversiones, cómo podemos tener una vida digna si no sabemos cómo manipular o manejar el capital financiero. Y no estoy hablando del gran capital financiero de un banco, por ejemplo, o de una empresa o de una universidad. También, pero estoy hablando sobre todo ahora del capital financiero individual.
Entonces, la alfabetización mediática e informacional es un concepto bien amplio que viene a ayudarnos con la ciudadanía digital, que viene a ayudarnos también y contribuir con la ciudadanía en el mundo físico, y viene a ayudarnos también con la ciudadanía que integra estos aspectos, que podemos decir que son bastante complejos, pero que son también abordables, susceptibles de ser evaluados y susceptibles de ser también metrificados o medidos. Podemos hasta comparar una ciudad con otra si tenemos indicadores y métricas adecuadas, y en esto estamos trabajando de una manera bien intensa. Continuando, podemos mencionar que la inteligencia artificial, o qué es la inteligencia artificial. Y aquí tenemos una caricatura en el lado derecho de esta diapositiva, en la cual se ve que las personas están un poco asustadas entrando por la puerta y viendo a un robot que está viendo la televisión. Bueno, en esa realidad posthumana, hoy hablamos de realidad posthumana, es decir, realidad que pasa el límite de lo humano. Tenemos cosas muy interesantes y primero debemos entender que la inteligencia artificial no es algo para tenerle miedo y que no es algo solamente de los informáticos o de las personas que estudiaron ciencia de datos. En realidad, la inteligencia artificial debe ser una herramienta para los educadores, para los arquitectos, para todos. Y es claro, también para los profesionales de inteligencia artificial o específicamente también para los programadores. Pero es importante que se entienda que esta herramienta puede ser utilizada también en la educación y en la educación de las personas, en la educación ciudadana y en la educación de las personas que viven en una ciudad, por ejemplo. Y es importante, además, también en los espacios rurales, que se ha dicho también. Pero, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es importante entender? Primero, que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de algoritmos. ¿Y qué cosas son los algoritmos? Son evidentemente fórmulas que nos permiten de forma, digamos así, rápida, matemática, fotografiar entre comillas determinados comportamientos y determinados patrones que pueden ser formalizados en la manera de fórmulas. Y esto nos permite, por supuesto, una vez localizados estos patrones, que pueden ser patrones de comportamiento humano u otros patrones, esos patrones nos permiten ¿qué? Nos permiten la repetición de determinadas pautas de conducta, y cuando estas pautas se repiten, que la inteligencia artificial o el computador con su base de datos reconozca estos comportamientos cuando se repiten. Esto, por supuesto, nos permite multiplicar la inteligencia humana, sin dejar de decir que la inteligencia artificial también es una inteligencia humana porque fue creada por la inteligencia humana e imita los patrones humanos. Pero lo interesante de esto es decir también que la inteligencia artificial puede ser utilizada en bien o para el mal, es decir, entre comillas, y sobre esto hay una gran discusión ética. Entonces es muy importante que los programadores, es decir, las personas que están detrás de la inteligencia artificial, que crean los algoritmos y detectan cuáles algoritmos desean destacar, tengan una visión que sea de alfabetización mediática informacional. Que esa visión no sea una visión preconceptuosa o una visión con barreras, como ya mencionábamos antes en la slide anterior, sino que sea una visión más humanista y una visión que tenga esta otra perspectiva dentro de sí. Continuando, podemos decir que sugerimos que, claro, que estos equipos que trabajan con la inteligencia artificial tengan una cultura del uso de los medios de comunicación y que tengan, que es un poco ese concepto de alfabetización mediática informacional que estábamos compartiendo, y que tengan claro, es decir, en lo mínimo esos equipos tengan también personas diversas, es decir, que tengan no solamente hombres, que tengan mujeres, que tengan personas de diversas etnias, que tengan personas de diversos credos religiosos, que tengan incluso personas que tengan determinada discapacidad o diversidad funcional o determinada limitación física también, porque esa mirada, cuando esos equipos se integran de esa forma más diversa, creativa, innovadora, también los productos, es decir, los programas, los sistemas que se produzcan van a ser mucho más diversos,
integrativos y con certeza mucho más participativos. Entonces, es necesario pensar esto de una manera como está siendo propuesto. Continuando, sería interesante también un poco puntuar cuáles son las principales competencias de alfabetización mediática e informacional que el currículum UNESCO, publicado, actualizado recientemente y publicado en 2022, ahora calientico, cuáles son las competencias, las habilidades de alfabetización mediática e informacional que son más destacadas, aunque por supuesto hay otras, ¿no? Quería compartir un poco esto porque muchas veces no se conoce el currículum UNESCO porque está en inglés y es muy reciente su publicación y en realidad su actualización ya había sido publicada en 2013. Y bueno, yo tuve un poco la oportunidad de participar también en el proceso de actualización que fue realizado en grande medida en el año 2019 y después se continuó con toda una serie de consultas que culminaron en 2021 y finalmente salió publicado este currículum UNESCO de alfabetización mediática e informacional en el año 2022. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Voy a citar algunas de estas competencias esenciales de alfabetización mediática e informacional o AMI. Bueno, primero, comprender el papel de la información, los medios y las comunicaciones digitales en el desarrollo sostenible y la democracia. Muy importante, la democracia. Segundo, comprender el contenido y sus usos, los contenidos mediáticos diversos, tanto en la realidad digital como presencial. Tercero, acceder a la información de manera efectiva y eficiente y practicar la ética. Muy importante, ética, diversidades, respeto por las diversidades y las diversas formas de estar en el mundo. Cuarto, evaluación crítica de la información y las fuentes de información y las prácticas éticas. Y ahí destaco las fuentes de información. Muchas veces transmitimos o retransmitimos una fake news, una mentira digital o físico o en el mundo físico, porque no verificamos las fuentes. No vemos si las fuentes son realmente fuentes de credibilidad. Bueno, continuando, aplicación de formación de medios tradicionales y digitales. Es decir, es importante también entender cómo funcionan las diversas medias o canales de comunicación, los físicos y los digitales, que tienen una lógica, una dinámica. Hoy, por ejemplo, se cuestiona mucho la falta de transparencia de las plataformas digitales. Y estoy hablando tanto de Facebook o que ahora se llama Metaverso y que por su Facebook, es decir, la empresa se llama Metaverso y que tiene aplicativos, plataformas como, en este caso, como Facebook, WhatsApp, entre otras. Bueno, ahora sabemos que Elon Musk compró Twitter y bueno, Twitter ahora integra ahora todo el conjunto de empresas que administra Elon Musk. Entonces, estamos ahora hablando de grandes conglomerados de empresas que tenemos que también saber cuáles son sus algoritmos. Queremos transparencia sobre esos puntos. A veces nosotros postamos una foto en Instagram, por ejemplo, y vemos que es muy vista. Y otras a veces que pensamos que tiene todo un contenido importante, no es vista. Bueno, ahí por detrás de eso hay algoritmos y inteligencia artificial. Y queremos saber con transparencia de qué se trata. Bueno, continuando. Tenemos aquí otras habilidades o competencias, entre las cuales situar el contexto sociocultural de la información de los medios. Y séptimo, promoción de la alfabetización mediática e informacional entre los estudiantes, alumnos y gerir o administrar los cambios necesarios. Como ustedes ven, no es solamente una habilidad pragmática, no estamos hablando aquí apenas de habilidades, digamos, de saber o no cuál botón se toca, sino estamos hablando de habilidades un poco más complejas que pueden acompañar y deben acompañar el uso de las nuevas tecnologías y plataformas digitales. Continuando, creo que esta diapositiva, que es de autoría en realidad y yo apenas la traduje, es de autoría de Divina Frau Meix, nuestra queridísima amiga y colega, que además tiene un capítulo que les recomiendo mucho leer en ese mismo libro que ya fue citado por Marta Paz y por mí, y donde se muestra esta diapositiva, este esquema, este gráfico. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Que para entender la nueva realidad digital, por eso es que hablamos además de alfabetización mediática informacional, porque es alfabetizarnos. Después de la pandemia, sobre todo, ha quedado claro que estamos en una nueva realidad,
que es híbrida, digital y física, y que evidentemente tiene nuevos códigos, nuevas formas de presentarse, nuevos canales, nuevas formas de negociar y de negocios, de empresas, nuevas plataformas, nuevos algoritmos. Entonces, todos nosotros, inclusive yo, todos nosotros necesitamos alfabetizarnos, entender esa nueva realidad. Y bueno, ¿qué tenemos aquí entonces? Vean bien, según la profesora Divina Frau Meix de la Sorbona Universidad o la Universidad de la Sorbona, ¿qué tenemos aquí? Que primero tenemos que tener una cultura ciudadana, que es eso que estamos refiriéndonos un poco hasta ahora. Es importante también entender que existe una cultura, vamos a decir así, operacional, una nueva cultura de cómo lidiar con esas plataformas, aplicativos digitales y con la inteligencia artificial, que muchas veces en este aspecto los jóvenes y los adolescentes y niños a veces tienen hasta más habilidades que nosotros, pero muchas veces les falta la cultura ciudadana que está hablando de valores, porque la alfabetización mediática e informacional no solamente son esas 7 competencias que yo cité, que son las principales además de otras, sino que también la alfabetización mediática e informacional es también pasar valores, transmitir o construir, mejor, valores en las personas, en las ciudades, en las sociedades, en las escuelas. Es decir, construir valores como democracia, respeto por la democracia, respeto por la diversidad, por las diversidades, respeto por la innovación, por la creatividad, por las culturas y las identidades diversas. Bueno, y tercer aspecto que destaca la profesora Divina Frau Meix es la importancia de la cultura de protección de datos actualmente. Como ustedes saben, tanto en Europa como en los Estados Unidos, como en Brasil y otros países, existe hoy la LGPD o Ley General de Protección de Datos. Es decir, tenemos que saber proteger nuestros datos, el acceso a nuestras informaciones, porque eso evidentemente es parte del nuevo universo digital y es necesario que se nos respete también digitalmente, tanto por las plataformas y empresas, como también por otros individuos que a veces tratan de apropiarse de nuestros datos y utilizarlos para cometer delitos. Todo esto es muy, muy, muy relevante para entender la nueva realidad para la cual debemos alfabetizarnos digitalmente y alfabetizarnos con la visión de alfabetización mediática informacional. Continuando, podemos ver aquí que todos estos conceptos que acabamos de compartir con ustedes pueden situarse en el ámbito de la ciudad y en esto, por eso es que se promueve este enfoque innovador desde la UNESCO, que es el enfoque de las ciudades con alfabetización mediática informacional o Media and Information Literacy Cities, o también como se les llama popularmente como ciudades 1000, que es una forma de llamar, digamos que une el español y el inglés, pero que también da un poco esa idea de una ciudad con 1000 visiones, 1000 formas de vivir, de estar en ellas, 1000 formas de crecer y cambiarlas. Y esta ciudad hemos propuesto, un grupo de autores, hemos propuesto, y con apoyo de la UNESCO, hemos propuesto 13 indicadores y 252 métricas para evaluar las ciudades, tanto las latinoamericanas como otras. ¿Y qué tenemos aquí de interesante? Voy a leer rápidamente los indicadores que además tienen siempre el ciudadano como centro. Tenemos aquí, bueno, gobiernos y el government participativo, el primer indicador. Tenemos aquí también evaluar la movilidad urbana, vías, etcétera. Tercero indicador, bibliotecas y museos, que son el acervo de la cultura de una ciudad, de un país, y que es muy importante. Salud integral y preventiva, no solamente salud en el sentido de vacunar a las personas, sino también salud psicológica, salud para la ciudad, salud como cualidad de vida. Tenemos también la educación 1000 o la educación AMI, que ahora nos hemos referido bastante a ella. También tenemos, por supuesto, las asociaciones, sindicatos, ONGs. En octavo lugar, los vehículos de comunicación y marketing tradicionales y no tradicionales o digitales. Tenemos también la inteligencia artificial, que es el principal punto que nos estamos dedicando hoy. También la seguridad ciudadana, que no es solamente tener una policía eficiente, no, es un poco también pensar la ciudad y no tener solamente webcams, sino también entrenar
a las personas que están detrás de esas plataformas y webcams para que tengan una mirada integral de la seguridad de la ciudad y, por ejemplo, prevenir inundaciones, catástrofes naturales o catástrofes provocadas por el ser humano. Tenemos también el punto importantísimo 11, niños, adolescentes, jóvenes y otros grupos vulnerables. El punto 12, que habla del medio ambiente y la sostenibilidad, específicamente en ese punto, y las métricas que integran todo esto. Continuando. Bueno, tenemos este libro que yo quiero compartir con ustedes, que ya hemos citado varias veces, que comparte un poco la visión latinoamericana y caribeña de la alfabetización mediática informacional, que debe ser un punto esencial para poder pasar todo el resto de las transformaciones que proponemos. Este libro se llama Navegando en la Infodemia con Alfabetización Mediática e Informacional. Fue editado por mí y el profesor Sebastián Novominsky de Argentina. Y bueno, tiene la presencia de, además con el apoyo, por supuesto, de Rosa María González y de la defensora del público de Argentina, señora Miriam Levin, y evidentemente publicado por UNESCO, y que tiene tiene 60 autores que manifiestan esta perspectiva latinoamericana de ver la alfabetización mediática e informacional, mostrando políticas, estrategias y experiencias que dieron cierto en Argentina y en otros países de América Latina. Y participan de este libro autores también de otros países, como Tessayol, de los Estados Unidos, la propia Divina Frau May, como ya dije, de Francia, y el profesor Santiago Tejedor, también de España, entre otros autores importantes de América Latina, como podemos citar, por ejemplo, Carlos Escolari, como podemos citar, entre otros, muchos, por favor, no, son 60, perdónenme si no me recuerdo de todo, como, bueno, otros bien renombrados. Continuando, vemos entonces, me gustaría compartir con ustedes algunos casos de éxito en América Latina utilizando la inteligencia artificial con una visión de alfabetización mediática e informacional. Por favor, me perdonen también si no cito todos los casos, es que son varios y diversos y no puedo citar todos, como ustedes saben, tengo una limitación de tiempo. Pero bueno, voy a mencionar algunos casos interesantes de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para solucionar problemas prácticos en la educación o de una ciudad en general. Bueno, podemos comentar en este caso el caso de investigación de formación de competencias metacognitivas en el curso de pedagogía de la Universidad Autónoma de México. En este curso, los alumnos de pedagogía aprenden de manera bien sencilla cómo entender y lidiar con el lenguaje que utilizan los programadores y cómo se desmistifica la inteligencia artificial hasta trabajando con pequeños robots, digamos, con funciones básicas. Y bueno, en esta experiencia protagonizada por el profesor doctor Miguel Ángel Pérez, tenemos entonces que se enseña a los alumnos a trabajar con algoritmos, es decir, cómo es ese lenguaje básico. Y ellos no van a aprender a programar, no es el caso. Pero de lo que se trata es que ellos sepan, por ejemplo, orientar a alguien que programa y saber pedir, expresar sus demandas pedagógicas en un lenguaje que sea común y mutuo, tanto para los pedagogos como para los programadores. Y bueno, esto se hace en la Universidad Autónoma de México en el curso de pedagogía. Continuando. Otra experiencia que utiliza también los principios y las bases de inteligencia artificial la encontramos en la Universidad, en este caso federal, de Río Grande del Norte, UFRN, en Brasil. Aquí tenemos entonces, tenemos que hay alumnos que entran, por supuesto, con diferentes bases de conocimiento y de información. Y se diagnostica esto a partir de un cuestionario que también es cruzado con las informaciones de las bases de datos anteriores de los colegas que tenían el mismo patrón de personalidad y de estudios. Y con este cruzamiento se consigue hacer un diagnóstico de cuáles serían las materias, las disciplinas, los contenidos que deben darse a los diferentes patrones de alumnos. Es decir, los alumnos que ya tienen una base de conocimiento van a comenzar por una disciplina y determinada base de conocimientos. Los alumnos que tienen menos conocimiento, de acuerdo a ese diagnóstico y a los análisis realizados con la inteligencia artificial, pasan para otra
otro tipo de disciplinas, se ingresan en otro tipo de disciplinas. Continuando, podemos ver otra experiencia, y en este caso es otra experiencia bien interesante también de esa misma universidad, esta experiencia coordinada por el profesor doctor Efraín Pantaleón. ¿Y qué tenemos aquí? El sistema LEVES, que es un sistema que, como dije, se conecta con la caricatura inicial que mostré. Es decir, hay determinadas formas de, cuando se piensa, y esto es un sistema muy importante, se piensa con personas que tienen intenciones suicidas. A veces vemos que estas personas toman la decisión, se suicidan, pero antes de esa decisión existen determinados patrones de comportamiento leves, por eso se llama así el sistema, leves, manifestaciones psicológicas de comportamiento que a veces no son detectadas por los colegas o por los psicólogos. Y entonces, precisamente cruzando informaciones de personas que se suicidaron, personas de las bases de datos de esa propia universidad y de otras, se consiguió diagnosticar los patrones de esos síntomas leves y detectar en la universidad las personas que ya tienen intenciones suicidas y montarse un programa para que tanto alumnos y profesores que tienen estos comportamientos iniciales no tengan una evolución para un suicidio real. Bueno, rápidamente voy a pasar para la próxima slide. Y aquí, con inteligencia artificial también, realizada con una experiencia que yo coordiné junto con Karim Milani Sotes y el profesor Efraín Pantaleón, realizamos por la Universidad de San Pablo una experiencia con inteligencia artificial para determinar las barreras culturales que enfrentan las mujeres emprendedoras y mujeres de negocios en Brasil. Esto fue realizado con la BPW, que es Business Professional Women, que es una organización mundial que también se preocupa con las mujeres emprendedoras, las mujeres de negocios. Y bueno, fue también una experiencia bien exitosa. Continuando, quiero mostrarles otro trabajo que en este caso es realizado también en la Universidad, en México, en la Universidad Politécnica de Querétaro. Y aquí, para los cursos de ingeniería, a través de la inteligencia artificial, se consiguió montar patrones que permiten aislar cuáles son las principales formas de aprender el lenguaje UML. El lenguaje UML de modelado es un lenguaje muy utilizado para diseñar programas en general y también programas de inteligencia artificial. Y esto, claro, facilitó los contactos de estos 5 cursos y facilitó la forma de aprender y de representar sus ideas a los estudiantes de ingeniería de este curso en esa universidad mexicana. Y finalmente, ya pasando a la próxima slide, quería citar rápidamente, porque ya estoy con el tiempo un poco pasado, que también tenemos el sistema de apoyo para las decisiones académicas de los rectores de universidades, de los gestores de instituciones de educación superior. Esto es muy importante porque muchas veces las decisiones que tienen que tomar los gestores, las personas que son decanos, las personas que son directores de universidades, son decisiones duras, difíciles, en las cuales se debe a veces invertir más en un curso de que en otro, por ejemplo, o invertir más en un año dentro del mismo curso, o cómo direccionar alumnos, un grupo de alumnos que está desorientado, entre otras difíciles decisiones que tienen que tomar los gestores de la educación superior y también los gestores de otras escuelas. Bueno, este programa con sistema de inteligencia artificial permite tener un conjunto de decisiones, facilitar las decisiones de los gestores. Y ya rápidamente, para finalizar con las conclusiones, quería comentarles lo siguiente, que proponemos que se deben desarrollar políticas y estrategias educativas de alfabetización mediática que utilicen la inteligencia artificial, pero de forma ética. Y se sugiere también que sean sistemas que partan de una visión latinoamericana de la alfabetización mediática informacional. Es verdad, tenemos conceptos generales, principios y estrategias que se pueden aplicar en nuestros países de la América Latina y Caribe, pero desde una perspectiva de adaptación, de costumización, de esas estrategias y políticas generales que ya tenemos algunos ejemplos muy exitosos en Estados Unidos, en Francia, etcétera, y también aquí en América Latina. Ese es el destaque. Y por eso
proponemos eso y proponemos la lectura de esos textos que estábamos ahora comentando. También es muy importante aquí destacar que pensar toda la ciudad y pensar en educar a toda la ciudad y no solamente a los alumnos que están en una universidad o en una escuela formal, sino pensar en la educación como educación a lo largo de toda la vida y enseñar esta visión también de pensamiento crítico y creativo. También, por ejemplo, a las personas que trabajan en la policía o en el ejército o a las personas que trabajan también en otros sectores. Esto se hace en los Estados Unidos, quiero decir eso. Y, enseñar a las personas de otros sectores con esta visión de alfabetización mediática informacional. Es decir, pensar toda la ciudad, como mostrábamos en la slide, en la diapositiva de las ciudades 1000, es muy importante, porque incluso las personas que trabajan con la salud, por ejemplo, necesitan de saber combatir e identificar fake news. Entonces, esta visión es también bastante importante. Y continuando ya rápidamente, les comento que pueden ver estos libros aquí de nuestra, organizados por mí y por otros colegas que tienen autores de los 5 continentes. Están en portugués, en español y en inglés. Y bueno, después ustedes pueden buscar estas informaciones quien quiera profundizar. Y siguiendo rápidamente también, les comento que tendremos en La Habana en enero y los invito a todos este encuentro, que será el 9º encuentro internacional Transformando la Vida Urbana en Ciudades 1000 de UNESCO. Y en este evento estaremos compartiendo muchas de estas informaciones que acabamos de hablar y, es claro, creciendo conjuntamente. Los esperamos en La Habana. Este evento será en La Habana en la última semana de enero, que va a ser bastante importante, bastante interesante, con la participación de muchos países a este respecto y con apoyo, por supuesto, de UNESCO. Y bueno, ya sí, finalizando mismo, voy a decir esta frase de la directora general de UNESCO. El tercer desafío que enfrentamos en nuestro tiempo es asegurar que las sociedades en las que vivimos sean pacíficas y justas. Este objetivo se basa en la transversalidad y la combinación de fuerzas de la educación, la ciencia, la cultura y la información. Muchísimas gracias. Mis datos están ahí. Perdónenme si me pasé un poquito del tiempo, pero eran informaciones bastante importantes que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Muy interesante todo lo que nos ha compartido. Quería plantearle aquí una pregunta que nos plantea alguien de las muchas personas que nos están siguiendo y que dice así: ¿qué medidas, además de la educación y capacitación digital, impulsa UNESCO para reducir la diferencia de poder entre la ciudadanía y las empresas o gobiernos en la toma de decisión de la gestión de la inteligencia artificial? Bueno, respondo. Muchas gracias, Marta, por la pregunta que me lees del público, de la audiencia. Es muy importante que se sepa que la UNESCO es una organización que promueve la ciencia, la educación, la comunicación y la cultura, y respetando las bases de cada país, por supuesto. Y importante decir que la UNESCO trata de promover políticas públicas en los diversos países para que esto se haga. No es solamente un evento o un libro, que también UNESCO, por supuesto, hace esto, sino que trata de promover la interacción entre los diversos actores sociales de cada país para que se apliquen políticas públicas al respecto de todo esto que estamos comentando. Es decir, que el papel de la UNESCO no es solamente en el nivel de la educación, digamos así, en sala de aula o producir un texto bueno como ese que estamos ahora comentando, sino también promover la interacción de todos estos factores. Les puedo citar un ejemplo. Cuando estuvimos en el evento que se realizó en Punta del Este, que tuve la oportunidad de estar, un evento mundial en Punta del Este, Uruguay, se sentaron para conversar, a UNESCO sentó para conversar Google, las plataformas Google, por ejemplo, la plataforma Chequeado, que es una importante organización que monitora las plataformas. Se sentaron también personas representantes del gobierno en un panel que yo coordiné y que es, claro, promovido por UNESCO. Y en este panel había en torno a unas 10 factores. ¿Para qué? Para promover la conversación, la negociación y que se llegue a implementar políticas públicas que permitan transformaciones sociales reales y que permitan la disminución de esas diferencias. Perfecto. Y hay otra pregunta. Ese currículum UNESCO que nos mostró,
Es un currículum para todos los niveles de la educación, ese currículum que incluye habilidades, competencias, que incluye desarrollar a las personas en relación a la AMI, a la alfabetización mediática e informacional. Ese currículum que yo presenté, digamos así, la punta del iceberg, porque realmente es un texto muy complejo de unas 400 páginas que incluye habilidades, competencias, valores, todo muy bien detallado, construido por más de 40 autores del mundo entero y revisado por otros ciento y tantos autores para que ustedes tengan una noción. Es, digamos, yo hice una síntesis de la síntesis para poder mostrar. Y es claro que existe una customización para los alumnos de menos edad, como para los alumnos de más edad, como para los adultos. Es decir, eso apenas fue una pequeña síntesis y es claro que da mucho para conversar. Es decir, y es además muy importante que se pueda aplicar este currículum y estas habilidades de forma transversal en todas las disciplinas, incluyendo matemática, español, etcétera. Y también se puede aplicar de una forma como si fuese una disciplina o una materia específica. Y todo esto lleva una estrategia diferenciada para la cual estoy a su disposición si desean implementarlo en Bolivia. Para mí sería muy interesante que esto comience a aplicarse también en Bolivia. Muchísimas gracias, Felipe. Bueno, cuando empezamos este panel nos preguntábamos si realmente había relación entre ciudadanía digital, entre inteligencia artificial y entre ciudades, ¿no? Y si podía haber una armonía entre esos tres factores. Porque en realidad, como usted mencionó, entre los objetivos de desarrollo sostenible está conseguirlo, ¿no? El objetivo de desarrollo sostenible número 11 precisamente habla de ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Entonces es importante trabajar en ese sentido. Quiere decir que esa pregunta que nos hacíamos puede ser respondida afirmativamente, ¿no? Felipe nos lo ha explicado. Primero nos dijo que la inteligencia artificial, todos sabemos que nos permite realmente mejorar procesos. En este caso se puede, gracias a la inteligencia artificial, mejorar procesos de las ciudades, ¿no? Pero esa inteligencia artificial, como decía Felipe, utilizada con el enfoque de la AMI, ¿no es cierto? De la alfabetización mediática e informacional. Es decir, un enfoque constructivo. Puede servir para realmente que las ciudades funcionen mejor y que los ciudadanos ejerzan su ciudadanía. Por otro lado, si esa ciudadanía está formada con ese enfoque de alfabetización mediática e informacional, si hablamos realmente ya de ciudadanía digital, no perjudicada por la inteligencia artificial, eso va a permitir, ¿qué va a permitir? Por un lado, la buena gobernanza, va a permitir el diálogo intercultural e interreligioso, decía Felipe, y la creación de políticas públicas en ese sentido. Todo eso, ¿no? Si realmente estas tres cosas funcionan armónicamente, va a permitir, por un lado, me gustó mucho el cuadro que usted mencionó de otra autora, ¿no? De esos tres círculos que se interrelacionan. Por un lado, que haya cultura ciudadana con pensamiento crítico, ¿no? Me pareció muy interesante lo que usted decía. Por ejemplo, los niños y jóvenes tienen muchas más habilidades que nosotros en términos tecnológicos, ¿no? Son mucho más intuitivos, pero de repente no necesariamente tienen desarrollado el pensamiento crítico. Entonces debemos hablar de una ciudadanía digital con pensamiento crítico. Era un círculo. El otro círculo era esa cultura de protección de datos, es decir, que naveguemos nosotros en esa ciudadanía digital, digamos, naveguemos de forma segura. Y por otro lado, el otro círculo era el tema de la cultura de la navegación, en la que se fomente, me pareció muy interesante, Felipe, lo que mencionaba, la investigación, ¿no? Y tenemos que investigar sobre estos temas y las publicaciones. Y se puede hablar entonces de ciudades AMI, ¿no? Ciudades con alfabetización mediática e informacional, o ciudades MIL, que es lo mismo, solamente que en inglés, ¿no? Y este término, ¿no? Este concepto de ciudades MIL o ciudades AMI ya supera, como decía usted, al concepto de ciudades inteligentes. Ya hablar de ciudades inteligentes no es suficiente, deberíamos estar hablando de ciudades AMI o de ciudades MIL, por lo menos eso es lo que está proponiendo la UNESCO. Finalmente, ¿quiénes vamos a hacer alfabetización mediática e informacional?
por supuesto, los comunicadores, ¿verdad? Nosotros somos los primeros llamados a fomentar esto, pero también los educadores, los ciudadanos y en general todos, ¿no? Todos debemos hacer, los padres con los hijos, todos debemos hacer alfabetización. Han sido muy interesantes los ejemplos que nos ha mostrado de iniciativas buenas en diferentes ciudades de América Latina. En Bolivia podemos hacer iniciativas así, con la finalidad de que las ciudades de Bolivia vayan tornándose en ciudades no agresivas, ¿no? En ciudades que sean realmente, como quiere o como se ha dicho, ciudades sostenibles, pero ya no solo inteligentes, sino en las que realmente se ejerza la ciudadanía, pero también la ciudadanía digital. Yo quería aquí recordar un poco que se habló ayer. Alguien decía en algún panel que, claro, también hay que entender de que la ciudadanía es esa ciudadanía digital, pero hay que considerar que también hay personas que pueden estar trabajando o pueden estar viviendo su vida fuera de lo digital, ¿no? Entonces, esa ciudadanía digital no tiene que ser tampoco agresiva con aquellas personas, por ejemplo, personas de la tercera edad, de repente campesinos, de repente indígenas, que están realmente lejanos de la tecnología. Entonces, no se los puede excluir. Bueno, con esto vamos a dar por terminada esta conferencia, que es la segunda y la última de este 10º ciclo de estudios especializados en comunicación. Felipe, muchísimas gracias. No sé si quiere dar algunas palabras de despedida. Decir que agradezco muchísimo a los organizadores de este evento esta oportunidad tan importante de poder compartir estos conceptos y principios que defiende UNESCO. Y por otra parte, me siento muy feliz también de estar contigo, Marta Paz, que ha sido tan excelente anfitriona y que además espero en el futuro poder continuar colaborando, continuar creciendo conjuntamente con todos los colegas comunicadores bolivianos en esta perspectiva. Me ofrezco para eso, estoy a disposición y por supuesto quiero continuar solidificando estos vínculos. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Seguro, así será, ¿no? Una de las cosas importantes de participar en congresos, en seminarios, en eventos, en una charla, en un webinar, ¿no? Es esa posibilidad de crear relaciones y una cosa lleva a la otra, ¿no? Definitivamente todo está casado, ¿no? Y es lo que decíamos ayer en el evento de inauguración. Si usted hace una cosa, eso le lleva a otra y a otra y a otra. Y si usted deja de hacerlas, eso le impide realmente lograr esas otras cosas. Entonces, muchas gracias, Felipe, de nuevo, y adelante, Yorgeli. Agradecerle a Marta Paz, quien estuvo como moderadora de esta conferencia, y a Felipe Chivas, quien nos estuvo compartiendo sobre la ciudadanía digital, inteligencia artificial y ciudades 1000 en América Latina y Caribe. Siguiendo con el cronograma, ingresaremos a un breve receso para retornar a las 11:00 a fin de iniciar con el cuarto panel de este 10º ciclo de estudios especializados en comunicación de la ABOIC. Nos vemos en 15 minutos. Este evento se lleva adelante gracias a la alianza entre la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación y la Universidad Evangélica Boliviana, con apoyo de la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación Social y la UNESCO.